Bienvenido a un episodio más de Accesibilidad sin Fronteras. Hoy hablaremos un poco sobre la navegación en tablas y en general sobre los contenedores. En Internet hay varios tipos de controles que se consideran como contenedores, esencialmente porque su característica principal es que pueden utilizarse para contener otro tipo de elementos dentro de ellos. Por ejemplo, las tablas son contenedores porque la estructura de una tabla esencialmente tiene dentro de sí filas y columnas, ¿no? La estructura de una lista, que es donde se organiza la información, también es un contenedor porque cada elemento de esa lista pues es un nuevo elemento que está dentro de la lista, propiamente dicho. Y finalmente hay un contenedor especial también al que se le llama marco. Un marco normalmente se usa para varias cosas. Hoy en día se utiliza para contener, por ejemplo, la publicidad en una página. A veces aparece en medio de un artículo, por ejemplo, la publicidad y aparece dentro de un marco. El lector de pantalla te indica precisamente la palabra marco y empieza a leerte diferentes tipos de publicidades. Y también se utiliza, por ejemplo, en algunos lugares para cuando tú ves las opciones para compartir en redes sociales, como cuando lees una página de internet y tienes las opciones para compartir en cualquier tipo de plataforma. Normalmente estos contenedores, el usuario del lector de pantalla los puede querer evitar, porque, por ejemplo, a pocas personas le va a interesar leer toda la publicidad o utilizar la flecha abajo hasta que termine toda la información que viene en el marco. Para poder hacer este ejemplo, vamos a buscar en esta página que tenemos aquí cargada, que es una página de la BBC, es un sitio de noticias, un contenedor. Vamos a utilizar para ello un contenedor de tipo lista. Para esto vamos a buscarlo con la letra L. Navegación región lista con 10 elementos noticias enlace. Este es el menú principal de la página y aquí tenemos que es una lista de elementos, tiene 10 elementos. En una navegación normal, sin ninguna tecla de navegación, para que el usuario termine de navegar a través de este contenedor, tendría que presionar la flecha hacia abajo. Enlace América Latina, enlace internacional, enlace iFestival, enlace economía. ¿Qué pasa con esta aproximación? Que cuando el contenedor tiene mucho texto, o por ejemplo si es una tabla muy grande, si es una publicidad muy espaciosa, probablemente al usuario se le va a hacer bastante tedioso y eso puede limitar un poco la parte de la eficiencia. Para esto hay una tecla de navegación a la que se puede recurrir para que nos salte directamente al final del contenedor. Aquí en lugar de presionar todas las flechas, la flecha hacia abajo, la cantidad de veces que sea necesario, voy a presionar simplemente la tecla coma. Principal región cómo le fue a América Latina en los Juegos Olímpicos de París 2024 en comparación con Tokio 2020 encabezado nivel 1. Y automáticamente sacó al foco del sistema del contenedor. Si presionamos la flecha hacia arriba, Título región navegación región lista con 10 elementos enlace Centroamérica cuenta. volvemos otra vez al contenedor. Entonces aquí podemos probar que con la tecla coma nos salimos del contenedor actual. Esto funciona, como les comentaba, en listas, marcos y tablas. Los marcos son casi donde se va a utilizar más porque es la publicidad, aunque también si hay una lista de muchas cosas que no son relevantes, simplemente se presiona la tecla coma y sales automáticamente de esa lista. Esto es muy útil porque, como comentaba antes, a veces la publicidad interviene a la mitad del artículo. Entonces, cuando el usuario escucha la palabra marco y empieza a leer todas las letras o todas las cosas que aparecen en la publicidad, simplemente se pone la tecla coma y continuamos leyendo el artículo normalmente. Muy bien, ahora hablando de las tablas, también es importante saber cómo navegar a través de ellas. Como ya comentábamos en un video anterior, para ubicar una tabla tenemos que presionar la tecla T. Vamos a hacerlo en este ejemplo. Principal región tabla con 91 filas y 6 columnas París 2024 Olympics Medal Table. Bueno, aquí tenemos la tabla. Siempre que llegamos a una tabla nos describe el lector de pantalla cuántas filas y cuántas columnas tiene la tabla. Recordando que las columnas están de manera vertical y las filas están en horizontal. Entonces, teniendo esta información, si presionamos las flechas, la navegación no va a ser tan óptima. Vamos a trabajar, por ejemplo, para ver el ejemplo, presionando la flecha hacia abajo. Fila 1, columna 1, posición. Columna 2, país. Columna 3, oro. Columna 4, plata. Columna 5, bronce. Columna 6, total.
Estados Unidos Country Flag Estados Unidos fila 2 posición columna 1-1. ¿Qué hace el lector de pantalla? Cuando presionamos la flecha hacia abajo nos desplaza mediante columnas. Quiere decir que primero nos lee la columna 1, la 2, la 3, hasta que llegamos hasta la última y después repite lo mismo pero hacia la fila de abajo. Entonces empieza otra vez con la fila 2, columna 1, columna 2, etc. Decía yo que este no es tan eficiente o tan óptimo porque al final es una manera de leer toda la tabla, pero la vamos leyendo esencialmente celda por celda. Para poder navegar de una manera más óptima en la tabla, conociendo ya la noción de filas y columnas, tenemos que mantener presionadas las teclas Control y Alt en el teclado y después utilizar las flechas hacia los lados, izquierda y derecha, para desplazarnos entre las columnas y hacia arriba y abajo para desplazarnos entre las filas. Entonces, por ejemplo, si yo dejo presionado Control Alt y la flecha arriba, Fila 1 posición. me voy a la fila 1, ¿sí? Después Control Alt abajo, Estados Unidos Country Flag Estados Unidos fila 2-1. otra vez, China Country Flag China fila 3-2. y aquí ya nos vamos moviendo fila 2 y fila 3. Después aquí estamos en fila 3, puedo ir hacia la columna de la derecha con Control Alt derecha. País columna 2 gráfico China Country Flag China. Oro columna 340. Y así sucesivamente. Si estamos en el borde de la tabla, por ejemplo en la fila superior, Fila 1 oro. y volvemos a aplicar una combinación de teclado que no es válida, por ejemplo que se saldría del borde de la tabla, simplemente se nos indica que ya no se puede navegar hacia allá. Borde de la tabla. Oro. Aquí nos dice borde de la tabla, significa que no puedes tú con Control Alt y las flechas salir de esta tabla. Borde de la tabla. Oro. Y esta manera de navegar es más eficiente porque permite que el usuario se desplace exactamente a la fila o a la columna que desee sin tener que leer todas las demás. De igual manera, si se quiere salir de la tabla, se tiene que presionar la coma, por ejemplo, para ir hasta el final, en caso de que queramos salir hacia el final de la tabla. Volver arriba botón. Muy bien, por el momento esto ha sido todo. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes suscribirte al canal de Accesibilidad Sin Fronteras en YouTube. Hasta la próxima.